Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde tenemos el honor de recibir a un invitado muy querido y muy admirado por nosotros. Se trata de un excelente documentalista y también productor de diversos proyectos, Alex Albert. Quédense un momento para compartir un instante con él y ver qué le aprendemos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas con el documentalista, director, guionista, productor Alex Albert, a quien le agradecemos muchísimo compartir un momento de su tiempo con todos nosotros. Alex, bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación, Arturo, y felicidades por este proyecto tan hermoso. Por este jardín tan bonito. Te agradezco muchísimo. Oye, pues qué padre tenerte. Siento que tenemos obviamente mucho que podríamos platicar. Me parece que tenemos mucho en común como cineastas, como personas inclusive. Entonces está muy padre. Aquí hemos tenido algunos invitados, todos muy, muy bellos, pero no tantos que sean como que así un documentalista, ¿no? O sea, que hagamos como cosas tan parecidas. Me ha gustado mucho ver tus documentales también. Ahorita, bueno, el Tutti Frutti, Templo del Underground, anda dando la vuelta por el mundo. Ha sonado bastante, está poca madre, yo ya lo vi, me encantó muchas cosas. Y también, bueno, ahora al ver fue tu ópera prima, ¿verdad? Sí. La Rebelión. La revuelta de La las revuelta de las batas blancas, perdón, Así es. siempre cambio esa palabra. Y wow, ¿no? O sea, eso es una película prácticamente, vaya, de un contexto muy cercano al nuestro, que somos de la UNAM, que somos del CUEC. Prácticamente parece una cuelícula, como le decimos nosotros. Y eso para mí es algo bueno, definitivamente, ¿no? ¿Por dónde empezamos a charlar? Ahorita venimos del Docs MX, el festival de documentales, que es una joya, es una maravilla. La verdad, no en cualquier país hay este tipo de expresiones tan increíbles. Y bueno, la verdad que también eso estaría padre platicar. Pero bueno, en un ejercicio medio, bueno, obligatoriamente retrospectivo. Híjole, pues para empezar desde el principio, ¿no? ¿Nos quieres contar cómo se te ocurrió ser cineasta? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Dónde eres de una familia de cineastas o se te ocurrió a ti solito? Cuéntanos, por favor. Pues fue un poco un proceso bastante fortuito. Te decía hace rato que soy un músico frustrado. Yo empecé estudiando música, estudié como 8 años o 9 años de música, iba a dedicarme a la guitarra, pero tengo TDA y parte de ese TDA también, sus comorbilidades ahí, era que me daba mucho pánico escénico presentarme en los escenarios, ¿no? Y entonces ya en los últimos años empecé como a sufrir y ya no a disfrutar todo ese proceso de interpretar un instrumento enfrente de la gente. Entonces, pues me eché para atrás y les acatoneé y me fui para atrás y dije, ¿ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces estudié un año, me peleé con la música y con mi instrumento, que es la guitarra, y estudié un año de filosofía y letras y me fui a la Universidad de Texas. Y ahí en la Universidad de Texas, en ese año, el Departamento de Arte había ganado una demanda y el Departamento de Cine se vio beneficiado y entonces me tocó ver cómo abrían unas cámaras de cine nuevecitas en unas cajas todavía 35 milímetros, ¿no? Y la espectacularidad de todo eso me llamó mucho la atención. Y entonces hice mi cambio de filosofía a cine y empecé estudiando poco, ya tenía como unos 22, 23 años cuando empecé la carrera, no fue luego, y me enamoré mucho del cine, estudié dirección y estudié cinefotografía y pues ya llevo más de 20 años dedicándome a eso. Qué maravilla. De hecho, sentí que tenemos muchos vasos comunicantes. Yo también antes de estudiar cine estudié literatura. Ok. Sí. Todo te sirve, ¿estás de acuerdo? Totalmente, ¿no? Sí, qué maravilla. Oye, ¿y en Austin ya estabas allá en Texas cuando cambiaste de carrera? Sí, o Ya. sea, ahí en la Universidad de Ajá. Texas, primero en El Paso, Ajá. Texas, Ok. ahí fue cuando hice el cambio de carrera, ¿no? De filosofía al cine. Órale, pues qué maravilla, ¿no? Está bien, pues no estabas, o sea, estabas en muy buena edad todavía para tomar decisiones así radicales, ¿no? Claro, yo creo que
cuando sales de la prepa a los 18 años todavía no sabes mucho qué va a ser de tu vida, ¿no? Como para decidir tan rápido. Sí, parece súper determinante, ¿no? Como que si escoges mal ya te echaste la soga al cuello. Neurocirujano y tómala, ¿no? Ya te amolaste. Está bien, pero bueno, ya encontraste tu vocación pues relativamente pronto. Eso fue lo bueno. Encontré mi vocación y no me imagino haciendo otra cosa más que cine. Es una joya, ¿no? Esto del cine es una maravilla. Es un privilegio, la verdad, poderte dedicar a lo que te gusta y a lo que te apasiona, ¿no? Oye, ¿y qué? ¿Desde el principio te apuntaste a dirección, guión? ¿Cómo estuvo la onda? Sí, bueno, como todos, creo que algunos proyectos como asistente de ambas, ¿no? Como asistente de dirección y asistente de fotografía. Pero sí, mi idea era pues hacer mis propios proyectos, ¿no? También me dedico mucho a la publicidad. Hago proyectos para otras, ¿no? Otras instancias, marcas, gobiernos, etcétera. Claro. Pero yo creo que sí me volvería loco si periódicamente no desarrollo un proyecto personal que me lleve y que me mantenga sano, por lo menos mentalmente. Ya no físicamente tal vez, porque sales más fregado que como entraste, pero mentalmente sí me ayuda como a replantear las cosas. Qué padre, ¿no? O sea, qué chingón. Obviamente sí tenemos los cineastas que ganar dinero a veces en otros campos del propio medio audiovisual, ¿no? Uh-huh. La publicidad, el video corporativo, el video de sociales, pues hay cualquier cantidad de aplicaciones, Uh-huh. pero efectivamente somos muy privilegiados de tener también estos refugios que son nuestras películas, ¿no? Claro. Tú debutaste con un documental magnífico que aparte pues retrata mucho seguramente de tu persona, ¿no? De tu manera de ser. Desde el momento de elegir un tema así para hacer una película, Uh-huh. es una locura absoluta, o sea, muy loable, yo te lo agradezco mucho, la verdad. No abundan ese tipo de proyectos porque en realidad son casi que anticomerciales, ¿no? O incluso hasta te pueden cerrar puertas a veces. Sí, claro. Sí, te comentaba que yo precisamente cuando empecé la revuelta de las batas blancas, pues me encontré con muchas puertas cerradas, ¿no? En cuanto a apoyos, en cuanto a darle como esa continuidad y recibir negativas y decir que para qué quería contar esa historia, que prácticamente pues la situación no había cambiado mucho desde entonces y pues no había mucho que contar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, era un proyecto completamente necesario, uno, porque nadie había oído del tema, o sea, era impresionante, yo no lo conocía, ¿no? Y cuando conocí de que había habido un movimiento de clase media alta, un movimiento social de clase media alta, que la verdad no sé si sea el único en el mundo, o por lo menos sí de los únicos, ¿no? Porque siempre son las clases bajas las que sufren. Las que más. quieren hacer la revolución, ¿no? Exactamente. Y dos, también de manera muy fortuita con los personajes, me fui enterando y ellos no querían contármelo al principio, pues que habían hecho este movimiento guerrillero para matar a Díaz Ordaz, ¿no? Uh-huh. Entonces, se fue complementando el proyecto y se fue robusteciendo y pues eso nos llevó a pues, ¿no? ganar Guadalajara en 2010, a que se presentara en muchos festivales en Europa, en un festival en Sydney, Australia, y o sea, creo que no tuvo, o no sé, pero pudo haber tenido más exhibición, pero precisamente por tratarse de esos temas tan delicados, pues en algunos momentos fue, si no boicoteado, por lo menos no aceptado, ¿no? Claro, me imagino que puede haber muchas ocasiones donde igual y no es que te quieran tal vez, a veces sí censurar, pero a veces igual es simplemente no meterse como en Honduras, ¿no? Claro. Sí, yo entiendo, ¿no? También si tú eres productor o tienes alguna casa productora o algún negocio que se dedique al cine, pues tienes que escoger los proyectos y muchas veces, como dices, pues no quieres salir manchado, ¿no? De alguna manera, entonces no es tan fácil como aceptarlos. Y bueno, eso fue Inti Cordera, que creyó en el proyecto y que fue el que cobijó el proyecto desde la Maroma Producciones, que es la casa productora hermana de Docs MX, y prácticamente desde ahí empezamos esa relación que ha durado pues más de 2 décadas, ¿no? Claro. Órale, qué padre. Qué bueno que ganaste Guadalajara, qué bueno para también como que reconocer tu trabajo, ¿no? Porque luego ese tipo de documental también puede pasar desapercibido y es muy triste a veces, ¿no? Que no llegue al público las cosas que realmente le interesan, ¿no? Claro. Claro. Yo le agradezco muchísimo al Festival de Guadalajara, a mí se me hace que es el mejor festival de cine del país. Aquí somos todos fans de ese festival. y eso, ¿no? Pues que haya creído en el proyecto, porque aparte, dentro de todo,
yo siempre he creído que los proyectos no deben de tener una duración comprometida con el proyecto, ¿no? Y en ese año que salió, en el 2010, era por regla que muchos festivales te pedían los 70 minutos o más. Y este proyecto es un proyecto que dura creo que 64 minutos, entonces ni siquiera es televisivo, ni siquiera es para festivales, etcétera. Y en algún momento me decían o que le quitara o que le pusiera minutos, y yo me negué rotundamente porque creo que ese... Para ti ya lo habías logrado. Ya estaba, ¿no? Ya estaba. Y les decía, bueno, pues pónganle slow motion a los créditos y que duren lo que tengan que durar, porque yo no le voy a poner una toma más a ese proyecto. Y que el festival haya creído en mí y me haya dado chance de pasar esa cláusula como por debajo del agua, fue para mí un gran triunfo. Ok, pues es que los festivales tienen que tener también criterio, ¿no? Para este tipo de cosas. Creo que ya se ha visto, cambiado ¿no? un poco O sea, yo cosa. creo que sí, ya no te piden duración exacta, ni mucho menos. Ya. No, Guadalajara, pues sí, obviamente un gran festival, somos muy fans de todo lo que hacen ahí. Seguro. Claro, es como bueno, es el baluarte, ¿no? De los festivales, es una cosa histórica, casi cada emisión. Es alucinante. Qué maravilla, qué buena onda que dieron entrada. También en la última emisión de Guadalajara también se vieron documentales improbables. Me imagino, digo, no, todos los festivales, pues yo que soy productor de Docs MX, te puedo decir que para levantar un festival se necesitan muchas manos, mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas cosas que no son fáciles de obtener. Y bueno, creo que los festivales que se hacen aquí en el país, pues como dices, todos baluartes de la cultura y el arte, claro. ¿no? Sí, claro, y muy arriba de la pirámide, porque sí, efectivamente en México hay muchos festivales. Pero muy arriba en la pirámide, pues el Festival de Guadalajara y el Docs MX también, ¿no? O sea, el Docs MX ha ocupado un lugar enorme, yo digo, ¿no? Desde la primera emisión era súper atractivo, ¿no? O sea, estaban ocupando un espacio que tenía que ser ocupado de alguna manera en el gusto del público, en la necesidad de consumo documental. Entonces, wow, yo me acuerdo desde la primera vez, lo tengo muy presente, cómo en realidad siempre ha estado en el centro, ¿no? del mundo documental mexicano. Ha crecido, por suerte. Una maravilla, ¿no? ¿Platicamos del Docs o...? Sí, claro. A ver, pero te quería preguntar antes, para no saltar así luego. ¿Tú dónde te inspiraste para este asunto del documental social? ¿Te gustaba el Canal 6 de Julio? ¿O de dónde tenías referentes también para decir, yo quiero hacer algo en ese sentido? Pues fíjate que yo empecé como videoclipero. Yo hice muchos videoclips de todas las bandas de Monterrey, Cártel de Santa, Celso Piña, todos estos ahí por los finales de los años 90, principios de los 2000. Y fue, yo creo que cuando conocí a Inti Cordera, vi ahí con él una retrospectiva de Santiago Álvarez, realizador cubano, que yo decía, es que este cabrón hace videoclips con el documental, ¿no? Es una cosa muy dinámica de contar historias poderosísimas, con un contexto social muy fuerte, contexto social que yo, para serte honesto, en la Universidad de Texas no tuve. O sea, no es lo mismo tú que estudiaste en el CUEC a yo que estudié en Texas, donde veíamos pues prácticamente la parte técnica del cine y de cómo contar las historias, y estudias a Stanley Kubrick y estudias a Scorsese y estudias a todas estas ola de norteamericanos y algunos extranjeros, pero no hay una conciencia social del cineasta y no te están inculcando eso y no te hacen leer esa literatura que te puede llevar posteriormente a hacer películas con un contexto social. Pues fue regresando a México y fue dándome cuenta de que había historias muy poderosas que contar y que nadie había contado, ¿no? Y ahí fue precisamente esa historia de la revuelta de las batas blancas, por conocer al hijo de uno de ellos, Luis, no recuerdo su apellido, Luis Cruz, hijo de Miguel Cruz, uno de los personajes principales, que me contó en una borrachera prácticamente que toda su infancia había ido a ver a su papá a una prisión muy cruel que era Lecumberri. Y platicando con él fue que me enteré de esta historia. Y luego otra y otra, ¿no? O sea, acabamos de hacer también con Inti una serie que se llama Hasta Encontrarnos, de desaparición forzada y tortura, que no es o sea, no soy experto, digamos, en la temática y por eso me mantuve un poco atrás. Éramos 5 o 6 directoras y directores
y muchas especializadas en los temas, y entonces a mí me tocó más bien hacer un tipo de prólogo y un epílogo de la serie, porque yo decía, bueno, ustedes son los que cuentan las historias, yo puedo contextualizar, yo uso mi herramienta como cineasta para apoyar la temática, y te repito, son temas muy importantes que hay que tratar con mucho cuidado, y si no le sabes, ¿para qué te comprometes, no? Entonces, pero sí, como buen cineasta y como buen documentalista, pues hay que contar de todo, ¿no? Yo creo. Claro. Sí. Totalmente. Qué chido. Oye, luego, esa película la haces en México, obviamente. O sea, ahí ya habías regresado de vivir en Estados Unidos. Sí, ya. Oye, ¿nunca te dio por hacer una película gringa o algo así? No. Fíjate que no. Desgraciadamente, al estar en Texas, pues... Es como estar en México. Pues es como, y un poco, digo, sin hablar mal de mis compatriotas, de mis compañeros gringos, pues es un poquito el excusado de los Estados Unidos, la verdad, ¿no? Mucho racismo, mucho clasismo, y mi idea era estudiar en el extranjero y regresarme a mi país. Eso fue con la filosofía, eso fue con la música, eso fue con el cine, ¿no? Y haber aprendido lo que aprendí, y usarlo acá siempre fue como mi última meta. Oye, ¿y algún maestro chingón que hayas tenido allá que quieras mencionar? Aquí nos gusta mucho reconocer a los que, al menos recordar a los que nos dejan. Pues sí, tuve maestros entrañables. Cynthia Haynes, por ejemplo, era jurado del Festival de Cannes, ¿no? Era una chica que, aunque una señora, una gran dama que nos enseñaba mucho teoría, pero pues ella me enseñó mucho a apreciar cosas del cine que no sabes que existen, ¿no? Luego tuve también a Ron Fricke como maestro de cinefotografía. Te ha de haber inspirado, ¿no? Cañón. Y varios. Ahorita, desgraciadamente no recuerdo sus nombres, pero bueno, pues tus maestros son los que te forman en gran parte, ¿no? Genial. Entonces vuelves a México, filmas esta película. ¿Qué recuerdo te queda de esta película? ¿Lo sufriste? ¿Lo gozaste? No, ¿Cuánto tardaste en hacerla? Fíjate que no fue mucho. Como te comentaba, al final de cuentas, cuando lo pichamos en el Festival de Guadalajara, ahí conocimos a una chica venezolana que pues prácticamente fue una reunión ahí como medio de espías. Nos citó en un café y nos puso en un post-it que nos veíamos a tal hora. Llegamos el que era el productor y yo a verla, y nos dijo, oye, pues eso, pásenme los datos, pásenme la carpeta, etcétera, y nos comunicamos con ustedes. Y después recibimos una llamada de lo que se estaba formando en Venezuela, que era Telesur, este canal de televisión que estaba comprando contenidos y que le gustó mucho el proyecto, y al final de cuentas ellos fueron los que de alguna manera comisionaron, o sea, este proyecto que ya estaba en vías de producirse, pero que no teníamos el recurso. Entonces, pues tuvimos que actuar rápido, y la verdad, si tú te das cuenta, pues es un poquito de seguimiento de personaje, muchas entrevistas, tampoco es mucho, o sea, no era una producción muy elaborada, ni creo que tenga valores de producción. O sea, yo lo veo ahorita y de repente digo así como de, pues es una manera muy simple de contar la historia, pero creo que funciona precisamente por el poder mismo de la historia, por los materiales de archivo. La Cineteca... La Filmoteca, de la UNAM nos ayudó muchísimo, no nos cobró más que los gastos operativos prácticamente. O sea, fue una colaboración de muchas instancias que hizo que funcionara, y prácticamente en un año y cachito ya estaba la película hecha y ya la teníamos, y llegamos prácticamente un par de días antes al Festival de Guadalajara con la película recientemente terminada, ¿no? Ajá. Oye, entonces la terminas y llegas barriéndote a Guadalajara, ganan un premio en Guadalajara, y eso redituó en algo chingón para la película. ¿Se distribuyó de qué maneras? Fíjate que no, o sea, desgraciadamente no tenía el conocimiento que tengo ahora. No había participado en un festival de cine como lo es DocsMX. La película, desgraciadamente, o sea, a los festivales que se metió prácticamente la aceptaron en la gran mayoría. Festivaleó mucho, y luego se murió. Yo me puse a hacer como otras cosas, o sea, como que fue una película un poco descuidada, y tampoco buscábamos nada, porque aparte pues era de Telesur, y Telesur tenía los derechos, y entonces tampoco es que lo pudiéramos mover mucho nosotros. Entonces ya le perdí prácticamente la vista a la película por un par de años, pero es una película que la siguen pidiendo mucho.
Claro. la siguen pidiendo escuelas médicas, la siguen pidiendo festivales de cine, la siguen pidiendo, ¿no? Yo creo que por lo menos 1 o 2 veces al año me la piden para algo y muchas veces hasta Q&A de director, ¿no? Entonces, Sí. después de casi 20 años, ¿no? Es que la labor que puede hacer el cine documental está cabrón. No, o sea, el cine documental puede ser mucho más accesible a muchas audiencias, mucho más accesible que pues los libros de historia, ¿no? O, Claro. o incluso pues la formación académica, ¿no? Entonces, la responsabilidad del cine documental también es esa, ¿no? De pues educar, si se le puede llamar así, ¿no? También de enseñarnos cosas que no sabemos. Tu película esta definitivamente la tendrían que ver en las escuelas del país, o sea, en vez de cualquier cantidad de cosas que no sirven tanto, ¿no? Claro. O sea, para enterarnos en qué país vivimos. Y esa historia no está en ningún otro lado. Y importa un chingo. Sí. Es la realidad. Sí, O sea, la chispa del movimiento médico es lo que prendió la llama del ánimo revolucionario en el país. Sí. Y viniendo de los médicos, que es un gremio tan respetable, tan importante, tan todo, pues sí nos hace pensar en la política detrás de los oficios y detrás de cómo se maneja la sociedad. Entonces, wow, ojalá que el documental cobrara espacios más importantes, incluso en el sistema educativo, ¿no? Yo siento que sería muy chido que varios documentales como el tuyo y otros se vieran en las escuelas directamente, ¿no? Como parte de la formación de los chavos. Y yo creo que el documental está ganando mucho terreno, ¿no? Terreno en otras partes que no son solamente los festivales de cine. Eso. O sea, ya los estamos viendo en las plataformas, Sí. ya se están distribuyendo mejor. O sea, antes para que te distribuyeran un documental, o sea, sabemos que creo que hay 2 documentales que han redituado económicamente. Uno es Presunto culpable y el otro, alguno de Berardo González, que ¿no? Ganó un par de millones de pesos. Más de ahí en fuera. Y el concierto de Taylor Swift. Prácticamente nada, y ahorita ya los estamos viendo, ¿no? Ya están en Sí. Netflix, ya están en Amazon, ya hay plataformas que sacan filiales, digamos, especiales de documental, como HBO, por ejemplo, que ya está robusteciendo su músculo documentalero, y creo que precisamente por eso, ¿no? Porque la gente lo está pidiendo, como dices, por la parte cultural, artística y hasta educativa. Hasta educativa, Sí. sí, totalmente. Qué chido, pues sí. Ahí encontramos historias, por ejemplo, la revuelta, ¿Revuelta? Sí. la revuelta de las batas blancas. Es que esa historia, aunque yo la conocía referida en 1000 lugares, contada nada más en sí misma, pues ahí, ¿no? Sí. Excelente. Oye, entonces, bueno, pues sí, también ha cambiado mucho últimamente, definitivamente, ¿no? Como la apreciación de los grandes públicos hacia el documental. Ha crecido, sí, se aprecia en Netflix, que tiene una presencia, que se percibe que hay un gusto del público, ¿no? Importante para el género. De hecho, no es un género el documental, o sea, el documental se divide en géneros, desde ahí empieza el error, ¿no? Sí. Sí, político, periodístico, musical, una mezcla de todos, ¿no? Es la cosa del documental es eso, ¿no? Que es como una representación artística de la realidad, podríamos decirle, ¿no? O sea, tú estás haciendo, no nada más contando una historia, sino también tienes este sello personal como realizador, como director o directora, y estás poniendo un poco de eso, ¿no? O sea, yo no creo que haya documentales que no tengan esa parte artística del autor. Entonces, pues tiene una cosa de muchas herramientas, ¿no? Sí. Y eso es lo padre. Sí, y el mercado nos lo presenta como si el documental fuera un género, como si es la comedia, no sé qué, el documental, y no es cierto, o sea, en realidad es muchísimo más amplio. Esta cosa que dice en el cine de no ficción, a mí se me hace como que es la cosa más redundante que hay, porque el cine nació documental. Claro. Y luego hubo cine de ficción. Y llamarle al documental cine de no ficción es como darle otra vez la vuelta y volverte a referir a lo mismo, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas el cine es documental. Claro, claro, claro. Y la ficción en la historia busca ser como, bueno, hay de todo, obviamente, no hay miles de películas que se estrenan al año. Pero bueno, el mainstream, el cine de ficción mainstream, busca ser cada vez más realista, ultra realista. Quiere ser documental, Sí. ¿no? Y el documental quiere ser ficción. Quiere liberarse, ¿no? ¿no? Ser También. libre y feliz. Sí, digo, pues eso es lo padre del... O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, doy clase de maestría ahí en la Universidad de la Comunicación de Cinefotografía, y siempre le digo a mis alumnos que no hay historia nueva y que ellos no van a hacer cosas que no existan.
¿no? El cine es como un poco la literatura, que dicen todo se reescribe, nada se escribe. Y la cosa es que puedes contar la historia de 1000 maneras, ¿no? Y puedes volver a contar la misma historia de otra manera y puede ser igual de potente que la primera, la segunda o la tercera vez. Entonces, pues es eso, ¿no? Ponerle nada más un poco de sellito y creatividad autoral y puedes contar lo que se te pegue la fregada gana. Como dices, no hay género documental, hay millones y millones de historias. Claro, sí. Y el espectro, ¿no? Entre documental y ficción, pues es un espectro al final, ¿no? Puede estar más de un lado, más del otro, pero puede haber todo tipo de hibridación también. Por supuesto. Y como dices, mucho del cine de ficción se está haciendo muy a la cinema verité últimamente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. El virtuosismo actoral va por ese lado, ¿no? De que realmente como que engañarte, como si el actor sí está viviendo lo que... Sí, claro. En fin, qué padre. Oye, bueno, y en tu historia, en tu filmas esa película, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cuándo empiezas a colaborar con Docs, por ejemplo? Bueno, con Docs tengo 3 años de colaborar, la verdad muy poco, pero con Inti tengo más de 20 años, entonces siempre hemos estado aliados. Yo fui director de la Maroma muchos años, y luego puse yo mi propia casa productora que se llama Réplica Films, que es un brazo izquierdo o derecho de DocsMX. Entonces, nunca se ha roto esa relación, al contrario, se ha fortalecido y somos, aparte de excelentes amigos, muy buenos colaboradores. Es un gran productor y siempre le han interesado mis propuestas creativas y mis proyectos. Entonces, pues seguimos hasta la fecha colaborando, y a mí siempre me ha gustado mucho DocsMX. Ha sido la casa de todos mis proyectos, siempre todo lo que he hecho se ha presentado en DocsMX, lo cual agradezco muchísimo. Y fue hasta hace 3 años que Inti me tuvo que meter 3 o 4 mezcales para convencerme de que lo ayudara a producir ese monstruo que hace que cada vez crece más y cada vez es más importante y más relevante, pero como sabemos, pues siempre los recursos son bien limitados, ¿no? Entonces, producir eso con tan poco, pues no es fácil. A pesar de que tenemos muchos amigos y muchos colaboradores que hacen que funcione y funcione muy bien, pues es una cosa un poco difícil y lo he disfrutado, a pesar de que le tenía mucho miedo y yo no me considero un productor de primera mano, a pesar de que he producido muchos proyectos propios y ajenos, y me ha enseñado mucho y tengo unas muy buenas experiencias produciendo el festival, y bueno, pues creo que ya me quedaré ahí bastante tiempo, el tiempo que me reciban. Oye, ¿cómo es el cine desde esa dimensión? O sea, una cosa es hacer películas, muy padre y todo, pero festivales de cine es como ver desde otro lugar el fenómeno, ¿no? Completamente diferente, sí, no, porque muchas de las cosas pues son muy similares. Tienes que conseguir locaciones, tienes que conseguir transporte, tienes que conseguir producción. La logística, tienes, sí, ¿no? Y sobre todo, o sea, esa es la parte difícil, digamos, la parte del trabajo que tienes que hacer y que por supuesto DocsMX tiene un gran equipo un gran crew y un gran staff. Cada quien sabe perfectamente qué hacer, el programador, la encargada de sedes, o sea, todos son unos chingones desde hace muchos años. Entonces, esa parte de pues, solucionarles la logística y un poco de los problemas a los que se pueden enfrentar, pues es un poco la labor de la producción. Pero otra parte increíble, pues es conocer a la gente que viene, ¿no? Yeah. Conocerte a ti, por ejemplo, que nos conocimos ahí en la Riviera del Sur tomándonos un mezcalito que fue impresionante, y gracias por esa invitación. No, qué maravilla. Esas coyunturas que se van haciendo, Joe Berlinger que vino, ¿no? Y comer con él y platicar con él, Jean-Gabriel Periot, Javier Corcuera, o sea, estás conociendo a tus ídolos y tomándote un mezcal con ellos y platicando de tus proyectos y enseñándole tu película y recibiendo feedback de este monstruo que te dice que lo hiciste muy bien, pues es una de las grandes placeres de la vida y del cine y de todo, ¿no? No, pues sí, qué maravilla. Sí. Sí, qué chido, qué maravilla. Gran festival el Docs, ¿no? Es todo. La lana nunca va a alcanzar, ¿verdad? En ningún lado, o sea, por más que uno, o sea, sobre todo cuando uno hace cosas ambiciosas en el buen sentido, pues no hay lana que alcance, obviamente lo vas a estirar y vas a hacer que, ¿no? Claro. Desde mi perspectiva, pues guau, ¿no? Qué bien nos la hemos pasado, sobre todo pues por la selección de las películas, las sedes, las actividades, ¿no? Qué barbaridad. Buenísimo. Sí. Ya estamos esperando el que sigue y apenas está terminando. Habrá que descansar un poco porque son experiencias extenuantes, ¿no? Claro.
todos los componentes de Dogs, ¿no? O sea, un Dogs 3, que es para cine para infancias, donde los niños hacen sus primeras películas y donde ven mucho cine nacional e internacional. La parte formativa, el Dogs Lab, por ejemplo, que recibe proyectos desde su creación en el guión hasta el final de su producción para que los ayuden a conseguir financiamiento para la distribución o la exhibición, o sea, todas las etapas. El Dogs Forum, con estos invitados nacionales e internacionales que traemos para dar masterclasses y pláticas, etcétera. Y sobre todo, como dices, ¿no? Pues la exhibición de las películas, más de casi 120 películas de todo el mundo que lo hacen único en el país, ¿no? Sí, películas que es difícil ver en otro lado, ¿no? Definitivamente, pero que quizá capaz a partir de Docs también encuentren mayor sinergia, por supuesto, ¿no? claro. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Qué padre, qué padre. Uh-huh. Oye, a ver, entonces, dando un brincote, ¿no? El Tutti Frutti documental, o sea, es una película muy entrañable, muy bonita. Digo, para mí, que yo filmé la de Rita Guerrero, Uh-huh. la siento pues como algo muy cercano. Hermanas, sí. Hermanita, ¿no? Con los personajes que compartimos y demás, que son gente, pues de lo mejorcito que tenemos en este gran país, ¿eh? Claro. Y es mucho decir, Sí. ¿no? Un Pablo Valero, un Alfonso André, etcétera, 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 ¿no? Sí. ¿Cómo concibieron eso? ¿Cómo les llegó a la mesa ese proyecto? Pues Laura Ponte, habíamos hecho ya un par de proyectos juntos y ella fue al Tutti Frutti, yo no, a mí no me tocó, tenía 8 años o 7 años cuando abrió sus puertas y me contó precisamente esta historia de este bar clandestino que abría sus puertas por ahí del 85 y que aparte lo había como platicado con algunas amigas y entonces estaban sus hijas como de 16 años y que no daban crédito que eso hubiera podido haber pasado en el país, no daban crédito que el rock estuviera prohibido, no daban crédito que pudiera haber existido un lugar donde punks y fresas se juntaran y se tomaran una chela. Y entonces, pues bueno, ¿no? Decidimos contar esa historia que también, diferente de lo que pasa con la revuelta de las batas blancas, pero también era muy necesaria, ¿no? Precisamente por hablar de esa juventud reprimida y de cómo los jóvenes toman el poder y toman las riendas de una sociedad y que crece artística y culturalmente, ¿no? Y eso era lo que nos había llamado mucho la atención y esperamos que se quede el mensaje para nuevas juventudes de que todo es posible cuando se juntan para hacer proyectos tan chingones como esos, ¿no? Sí, alucinante la historia del Tutti Frutti, ¿no? Y nos hace querer que haya más documentales en México, ¿no? Lo mismo el de las batas blancas, pues. Uno quiere saber, uno se quiere enterar y uno es un reflejo de cualquier otra persona, o sea, Claro. no, si a ti te interesa es porque a cualquiera le puede interesar, yo siento. Yo creo que es una historia bastante universal, Sí, ¿no? sí. Porque habla de un género musical que es muy conocido, porque habla de los jóvenes, porque habla de la vida nocturna, porque habla del arte, porque habla de la cultura, porque habla de comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo hemos presentado en varias universidades, incluida la Ibero, por un lado, la UACM, UNAM, por el UNAM. otro, ¿no? Perfiles completamente diferentes, pero siempre con los jóvenes con esta inquietud de saber más y de aprender más de por qué pasaron las cosas y qué es de las libertades, digamos, que ellos disfrutan hoy por hoy, pues de dónde viene eso y quién se tuvo que romper la madre un poquito antes para que ellos lo tuvieran tan fácil, ¿no? Cañón, o sea, los del 68 o 65 se partieron la madre duro, ¿no? Había una militancia. Sí. Y estos del 80 y tantos, pues también. Y los de los 90 y tantos también, ¿no? O sea, Sí. no sé, digo, para los que nacimos antes de los años 90, pues nacimos sin derechos humanos. Los derechos humanos Sí. de los niños se fundaron en el 96, por ahí, cabrón, Sí, ¿no? sí, Y sí. es impensable, ¿no? O sea, no es tan fácil de digerir hoy en día, pero cuando lo dices en voz alta sí es como de, Sí. ¿no? Sí. Está cañón. No, y en un país donde algunos de nuestros problemillas más fuertes puede ser la falta de memoria histórica, hacer estas cosas que hacemos nosotros pues es algo muy particular, ¿no? Por Muy supuesto. especial. Sí, Muy apreciable luego por lo mismo, ¿no? Porque hay un desierto también de información, ¿no? claro. Y Y- muy importante contar esas historias, como dices, para abrir los ojos un poquito más. Totalmente, imagínate. Qué chido, qué chido. Oye, ¿qué experiencias te va dejando el Tutti Frutti? Qué padre que le esté yendo muy bien y todo. Pues eso, una gran sorpresa, una muy grata sorpresa de todo lo que ha logrado. Estuvimos 8 semanas en segundo lugar en taquilla,
Increíble. Cuando pensábamos que iba a durar una y nos iban a quitar, haber entrado a un par de plataformas después, pero sobre todo la respuesta de la gente, ¿no? Cuando presentamos la película en donde sea que la presentemos, siempre hay un recibimiento muy cálido, siempre está el aplauso al final, siempre están las preguntas y respuestas, siempre está como esa intención de jóvenes y no tan jóvenes pues de ser partícipes de esto, ¿no? Y eso nos llena de orgullo y de amor y de una satisfacción increíble. Qué padre. Fíjate que la generación X, pues todos estos fenómenos de los que estamos platicando, el Tutti Frutti, el de Santa Sabina o esas cosas, son previas al internet, ¿no? O sea, previas a una revolución informática, donde los jóvenes que les ha tocado ser jóvenes ya con internet, pues tienen mucha más información también que las generaciones anteriores, ¿no? Precisamente la generación X, pues tiene mucha sed, yo creo, de cosas porque no tuvo internet. Entonces había muchas lagunas también que llenar, ¿no? Sí. ¿Cuál es la historia de Rita Guerrero? ¿Cuál es la historia del Tutti Frutti? Ni quien la sepa, pues, ¿no? O sea, qué bonita labor pues, mínimo. Digo, yo sé que hacer un documental nos toma siglos prácticamente, es dificilísimo. Sí. Pero bueno, se ha hecho el esfuerzo y pues para poner ese granito de arena para que al menos las historias que nos parecen de pronto más valiosas que tenemos cerca, pues compartirlas. Claro, por supuesto. Sí, qué padre, qué padre. Cuéntanos ahora por dónde estás haciendo tu nueva... Lo que quieras contar, obviamente, hay una película nueva en tu imaginación. Hay una película nueva que es prácticamente pues una secuela lógica histórica del Tutti Frutti, o sea, en los 80s fue el rock y en los 90s entra la música electrónica, también como una música marginal, como una música pues de abajo, digamos, que no les gustaba mucho ni a los músicos consagrados en ese momento por ser hecha de manera electrónica y no orgánica, digamos, pero también que entra como un movimiento cultural muy importante, como un movimiento incluyente, ¿no? Antes estaban los gays por un lado en sus antros y los heterosexuales por el otro, a excepción de algunas cositas como el Bar 9 que iba, ¿no? Por ahí, pero yo creo que los jóvenes en vez de... Hay por supuesto, una represión del gobierno y una satanización de los medios, y los jóvenes, en vez de echarse para atrás, se van apoderando de espacios muy poderosos, ¿no? Empiezan a hacer eventos en el Poliforum Siqueiros, el Cine Ópera, las pirámides de Teotihuacán, Tepoztlán, hacen el Love Parade en Reforma y toman prácticamente el Zócalo. Entonces se vuelve un movimiento de jóvenes. Y otra vez voy a lo mismo que pasa con el Tutti Frutti, ¿no? Mientras sean los jóvenes los que lleven la fregada batuta, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y es un proyecto que me interesa por eso contar también desde una perspectiva de amante de la música, que también viví la música electrónica, que también conozco bien y de una manera más cercana a los participantes que ahora se vuelven pues personajes de la película, lo que no tenía mucho con el Tutti Frutti, ¿no? Esta es una cosa más cercana, esto sí me tocó a mí, sí fui a los raves, sí disfruté de ese ambiente y entonces pues se vuelve un poco un proyecto un poco más personal, ¿no? Passion Project. Exacto, y estamos en eso, empezamos el 27 de noviembre con filmaciones y pues ojalá que el próximo año ya tengamos, si no la película completa, por lo menos un buen avance. Un gran avance, sí. Qué chingonería, pues la estaremos esperando definitivamente. No, pues muchas gracias. No, qué chido. ¿Ya sabes cómo se va a llamar o todavía está en...? Se llama Raving México y es una cosa que también ha sido procesos, como lo que platicábamos hace rato, creo que los cineastas debemos de diversificar mucho, ¿no? Y este es un proyecto donde los personajes se juntan 30 y tantos años después en un estudio de grabación a hacer un disco que se vuelve el soundtrack de la película, ¿no? Y entonces vamos a tener una película, vamos a tener un disco y vamos a tener esas fiestas, una recreación de las fiestas que se hacían en los años 90 en varias partes de la República donde pasó el movimiento, si no simultáneo, pues por lo menos casi al mismo tiempo, que era Tijuana con Nortec, Guadalajara, Monterrey, el Caribe, hacia donde se va un poco la música electrónica después, la Ciudad de México, y entonces
pues se vuelve este proyecto un proyecto donde hay eventos, donde hay arte, donde hay cultura, donde hay exposiciones son los primeros flyers que se hacen en computadora, como esta cosa muy plastificada y muy, la nueva tecnología con equipos muy rudimentarios, digamos, ¿no? Sí. Donde también hay performance, entonces se vuelve un proyecto que no nada más es una película, ¿no? Que es como una esfera que conjunta varias de las cosas que se vivieron en esos años y que recuperamos para este proyecto. Genial. Uh-huh. Genial, órale, pues la mejor suerte con todo ese proceso. Va a estar increíble seguramente a ver a qué resultado llegas, ¿no? En el documental, claro, tienes tus objetivos, pero luego también te puede ir llevando por algunos lugares el camino, ¿no? Claro. Qué Sí, no, padre. la película es la película y creo que va a ser, aparte de muy divertido filmarla, pues igual espero que sea un mensaje como el que hemos logrado con otros proyectos anteriores, ¿no? Que sea un mensaje contundente. Sí es música, sí es reventón, pero sí hay un trasfondo social, cultural importante que contar, ¿no? Eso. Qué importante hablar de los jóvenes y de la juventud, ¿no? La verdad, este programa está dirigido a los jóvenes, es lo que nosotros creemos, queremos creer, a los jóvenes de cuerpo o de alma, porque también, ¿no? O sea, la juventud es algo al final que se puede llevar adentro más allá de la Muy edad. subjetivo. Algo subjetivo, puede haber gente en sus 80, 90 años y son más jóvenes que muchos que yo conozco. Claro. Claro, eso se tiene también, ¿no? En el alma. Entonces nosotros nos importa mucho dirigirnos a ellos y trabajar para ellos, definitivamente. Mucho pensamos en nuestros alumnos, pues, bastante nos dedicamos aquí también a ser maestros y esas cosas. Claro. Entonces mucho pensamos desde esa perspectiva, ¿no? De las jóvenes, los que están ahorita tienen 19, 18, 20, están viendo qué onda. Muchos van a ser cineastas muchos van a querer ser cineastas, algunos lo van a lograr. ¿Qué les decimos? ¿Qué les podemos decir a esos muchachos y muchachas? ¿Cuál es un buen tip desde alguien con tu experiencia, con tu perspectiva? Decir, a ver, no te pierdas de tal detalle, de tal clave, de cómo pensar las cosas. Bueno, yo creo que el principal consejo que les puedo dar a la gente que se va a dedicar al cine es que tienes que ser necio y persistente, porque como lo dijimos ya varias veces durante esta conversación, es difícil levantar un proyecto, ¿no? Y muchas veces se te cierran las puertas y muchas veces te frustra que el proyecto que tú pensabas que iba a ser un gran hit, pues te lo nieguen 2 o 3 veces, ¿no? O te echas para atrás y pasas la hoja, o te echas para adelante y sigues. Y hay muchas maneras de llegar al mismo fin, ¿no? Y si tocas la puerta 1, 2, 3, 4 veces y no obtienes respuesta, a lo mejor a la quinta o a la sexta, o a lo mejor hay que buscar otra manera de hacer el proyecto, pero siempre se puede. Y si no estás hecho con esa madera, yo no creo que estés destinado a ser cineasta, ¿no? Es un camino difícil y es un camino lleno de baches, pero una vez que llegas, y a ti te acaba de pasar con tu película, ahora que estrenaste en el festival, esa satisfacción de que la vean y esa satisfacción de que te feliciten al final y esa satisfacción de que ya lo lograste, pues creo que no hay otra, ¿no? Entonces, Totalmente. Mi consejo es que le chinguen mucho. Eso, tener determinación, no dejarse... Apagar por la 24ª vez que te dicen que no, probablemente, ¿no? No agüitarse con nada. Exacto. Ser resistentes a la frustración es una de las grandes cualidades Seguro que puede que tener un sí. cineasta, ¿no? Seguro que sí, porque luego también te vas a encontrar a alguien que en tu película, seguro alguien en la película de Rita, que es una chingonería, a alguien no le gustó. Y recibiste unos buenos comentarios negativos de que no contaste lo que debías de contar y que no, también se vale. Y entonces hay críticas positivas y hay críticas también negativas que te vas a tener que fletar, ¿no? Totalmente, pero que nunca te vayan a sacar de tu camino, ¿no? O sea, si tu primera película o el corto que hiciste igual y no funciona tan bien, pues haces otro, ¿no? A lo que sigue, no hay que agüitarse. Exacto. Eso, genial, oye. Agradecerte muchísimo tu presencia, poca madre conocerte. Gracias por tus películas, gracias por tu labor en el festival increíble que es el Docs MX y pues siempre estaremos acompañando y siguiendo. ¿Quieres comentar algo más? Pues no, nada más agradecerte mucho. Igual fue un verdadero placer conocerte y estar aquí platicando contigo y espero que sea el inicio de algo
posterior y más grande, ¿no? Siempre Ojalá es bueno que sí. tener esta mancuerna con cineastas y amigos y pues creo que esto puede dar para mucho más. Padrísimo, o sea, yo te agradezco a ti, tú no tienes nada que agradecer. Y de veras que mucho de lo mejor de la vida surge de las sinergias, Por supuesto. como esto, como compartir con alguien una idea, algo, entonces hacemos algo, nos movemos, lo compartimos, ¿no? No todo es te contrato, me contratas, ¿no? Hay otros tipos de relación que también son increíbles y hasta más chingones, ¿no? Seguro que sí. Y pues muchas gracias por la invitación. A ti, siempre agradecido, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron y hasta la siguiente emisión.